Gracias también, vicepresidenta, por su comparecencia. Miren, estamos ante una nueva etapa política, sin duda, por la fuerza de los hechos y, sobre todo, por la fuerza de los votos. Porque los españoles en 2 ocasiones han decidido que ni el Gobierno pueda gobernar sin contar con el Parlamento, ni el Parlamento pueda tirar adelante iniciativas, básicamente las más importantes, sin contar con el Gobierno. Así que, para los que sabemos dialogar y llegar a acuerdos, es una etapa, sin duda, fructífera y una etapa de oportunidades. Pero eso también merece, vicepresidenta, un análisis quizá más realista, más humilde, más apegado a la realidad. Usted hablaba en sus palabras de confianza y que España ha recuperado la confianza. Yo en esto discrepo. España ha recuperado la confianza en alguna parte del sector financiero, en Europa, pero no ha recuperado todavía la confianza de los principales accionistas de España, que son los españoles. Porque hoy en el CIS todavía los españoles piensan que el segundo problema de España es la corrupción, y uno de los temas que queremos abordar en esta comparecencia. Y piensan que el cuarto problema de España son los políticos, los partidos políticos y la política. Y yo, ante esa realidad, no puedo hacer triunfalismo como hace usted o el Gobierno. Creo que la confianza no se ha recuperado. Y esta Cámara, y esta comisión particularmente, creo que es una de las que tiene la obligación de recuperar la confianza de los ciudadanos. Por eso, yo, frente al triunfalismo, prefiero la humildad. Frente a decir que todo va bien y que se recupera la confianza, prefiero pensar que queda mucho por hacer. Y también, de manera optimista, pensar que podemos hacerlo, que esta legislatura puede ser una oportunidad para llevar a cabo la recuperación de lo principal en una democracia, que es la confianza en las instituciones. Por eso, vicepresidenta, quiero plantearle una serie de asuntos de los que no ha hablado en su comparecencia, en muchos casos, algunos de ellos recogidos en ese acuerdo con 150 exigencias de Ciudadanos al Gobierno del Partido Popular, precisamente para que pongamos hilo a la aguja, para que esta comisión aborde, y esta Cámara, los principales retos de modernización de nuestro país. Miren, hemos conseguido grandes cosas en 40 años. Quien quiere tirar todo por el suelo, quien quiere tirar todo por la borda, se equivoca. Yo lo comparto con usted. Pero también se equivoca quien quiera mirar solo al pasado y pensar que viviremos de los frutos de estos 40 años. Está muy bien tener una Constitución que ha dado prosperidad, libertad y bienestar, pero seríamos muy poco ambiciosos si no abordáramos, por ejemplo, en esta Cámara, la actualización y la modernización de nuestra Constitución. Porque una Constitución está viva, una Constitución se puede enmendar por amplios consensos, y esta es la comisión, con los padres de la Constitución ahí detrás, precisamente la que debe y puede abordar esa reforma. Por tanto, yo le pido, en primer lugar, vicepresidenta, ambición de reforma, reformar o morir, porque este país necesita modernizarse. Hemos escuchado voces secesionistas en un país democrático, en una Cámara nacional como esta, y eso es un ejemplo de democracia. Pero también tenemos que saber abordar los retos de este país, precisamente para no quedarnos mirando al año 78, porque está muy bien lo que hemos logrado, pero es mucho lo que nos queda por conquistar. Quiero también, vicepresidenta, pedirles que sean valientes, pedirle a este Gobierno que sea valiente, por la fuerza de los votos, por la aritmética, me da igual si son convencidos o si se han convencido por las urnas, pero les pido valentía, valentía y coraje para modernizar este país. Y cuenten con nosotros, y lo saben, lo hemos demostrado y lo estamos demostrando, para tirar del carro y modernizar este país y abordar debates sin complejos sobre las reformas que necesita este país. Abandonemos el conformismo, abandonemos la autocomplacencia para ser ambiciosos y decirle a los españoles que cuenten con nosotros, que no somos parte del problema los que estamos en esta Cámara, que somos parte de la solución. Y eso es lo que creemos que hay que hacer esta legislatura. Uno de los principales temas, como le decía, es la regeneración, la corrupción. Miren, en el acuerdo de investidura hay una hoja de ruta muy ambiciosa, reconozco que muy ambiciosa, para cambiar muchas cosas que se han hecho mal o no se han hecho en los últimos años. Y yo le quería pedir que pongamos hilo a la aguja, y no porque sea un capricho de Ciudadanos, sino porque ustedes han firmado un acuerdo en el que dicen, por ejemplo, que los 3 primeros meses de legislatura, es decir, ya, en enero, en febrero, por ejemplo, en esta comisión, tiene que abrirse la reforma de una nueva ley electoral para España. Después de 40 años hemos tenido una norma con sus luces, con sus sombras, pero es evidente que está obsoleta, que la ley electoral española ni tiene listas abiertas, ni los votos valen igual, ni el voto tiene que ser una cosa a rogar en el extranjero, sino un derecho, y por tanto, vicepresidenta, le pido un compromiso, el compromiso de poner en marcha cuanto antes y en esta Cámara la reforma, la modernización de nuestro sistema electoral, porque es la regla de reglas, es la regla del terreno de juego, en definitiva, de la democracia. Así que creo que una buena labor que podría hacer esta comisión, lo decía el otro día también, se lo decía el presidente de esta comisión, creo, sinceramente, que en este mes de diciembre podría ser una oportunidad para impulsar esa reforma, una reforma serena, una reforma tranquila, una reforma con derecho comparado, con expertos, viendo lo que han hecho estos países, viendo lo que hemos hecho nosotros, pero una reforma, no un parche.
y hay que ser valientes. Así que me gustaría poder decirle a los españoles y que de esta Cámara saliera que van a ir a votar en las siguientes elecciones con una ley con listas abiertas, con una ley donde no hay que rogar el voto, sino simplemente votar en el extranjero, y con una ley donde todos los españoles somos iguales a la hora de votar. También, vicepresidenta, hay que abordar un debate que está en ese acuerdo, la supresión de los aforamientos. Preguntábamos ayer, en la Cámara además se aprobó una serie de resoluciones para saber cuántos aforados, cuántos privilegios desde el punto de vista judicial tienen o tenemos los cargos públicos. Mire, yo no quiero tener ningún aforamiento, pero no encontrarme también, ¿no? Pero no quiero tenerlo, quiero ir a un tribunal natural, quiero que me juzgue un juez de primera instancia, quiero que me juzgue un juez como a cualquier otro español. Y esta Cámara sería un gesto para los españoles que abordara la supresión de esos aforamientos, que, por cierto, también está en ese acuerdo que Ciudadanos exigió al Partido Popular. Limitar a 8 años el mandato del presidente o a 2 mandatos. Eso es otra de sus compromisos. Le quiero preguntar cuándo y cómo vamos a abordar esa limitación que abordan otras democracias avanzadas y que creo que sería un gesto también, no solo por voluntad personal, sino como regla, digamos, de regeneración y de cambio en la presidencia de un gobierno o la presidencia de una comunidad autónoma. También queremos abordar la supresión de los indultos. Hemos presentado una ley y yo celebro que el Gobierno apoye esa iniciativa y apoye la ley que va a presentar Ciudadanos en los próximos días, que ya está registrada, para llevar a la Cámara en las próximas semanas una ley de lucha contra la corrupción que aborde, por ejemplo, proteger a los denunciantes de corrupción. Los que denuncian la corrupción, los funcionarios, los servidores públicos, son los héroes, no los villanos. Hay que proteger a los que denuncian la corrupción. Hay que tener una autoridad pública que, más allá de los juicios y los juzgados, evalúe también las políticas públicas, controle. Y nosotros hemos propuesto esa ley que usted conoce, precisamente de acuerdo con ese acuerdo de investidura, para regular, en este caso, la protección a los denunciantes o la supresión de los indultos por corrupción política. Como ve, es una agenda ambiciosa y además la conocen, porque son exigencias que le hemos pedido para poner en marcha esa investidura. Por eso simplemente le pedimos que nos pongamos a trabajar, que no es solo el Partido Popular y Ciudadanos, sino toda la Cámara quien debe abordar, porque son reformas transversales, reformas cualificadas, algunas por mayoría absoluta o ley orgánica, las que tendremos que llevar a cabo. Yo estoy dispuesto a buscar y ayudar a buscar ese consenso para buscar esas reformas. Pero también, vicepresidenta, hay que abordar la reforma institucional, porque igual que hablamos de reglas de juego, igual que hablamos de luchar contra la corrupción, hay que modernizar nuestras instituciones. Hay una reforma muy ambiciosa pactada también, que pactamos en su día también con el Partido Socialista en aquel intento de acuerdo de gobierno y que hemos llegado a un acuerdo también con el Partido Popular. Hay un eje muy amplio de 253 escaños y espero que Podemos y otros partidos de la Cámara se sumen, que es, y esto no es un mito, es una realidad, de una vez por todas la reforma del Senado. Usted ha hablado de la conferencia de presidentes. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que sea un instrumento periódico, un instrumento permanente. Pero déjeme que le diga una cosa, el mejor espacio para debatir los asuntos territoriales de un país descentralizado es el Senado. Y si no, lo cerramos. O sea, o lo reformamos y lo convertimos en una Cámara territorial o lo cerramos. Pero ahora, tener lo que tenemos para que no tenga funciones, para que sea un cementerio de elefantes y para que no cumpla las funciones territoriales que le asigna la Constitución, yo sinceramente, o lo reformamos o lo cerramos. Hemos acordado reformarlo, pues vamos a ello. Vamos a ver, en ese documento constitucional que tenemos que trabajar, cómo abordamos la reforma del Senado. También, vicepresidenta, hemos acordado la reforma del Poder Judicial y en eso estamos de acuerdo. Queremos que los jueces, la mayoría del Consejo del Poder Judicial, sea escogido por jueces, no por políticos. Y esa reforma es un giro de 180 grados, desde la ley del 85, es un giro sin duda, porque Montesquieu puede volver a estar en esta Cámara. Igual no ha muerto, igual está vivo. Igual el espíritu de la separación de poderes sigue vigente. Yo no sé qué miedo tienen algunos a que la mayoría de jueces escojan a los jueces en vez de los políticos. Yo, desde luego, entre un juez de carrera, ante una persona que hace oposición, o un político nombrando jueces que le tienen que juzgar a él, yo, desde luego, me quedo con los servidores públicos y los funcionarios y no con las cúpulas de los partidos políticos. En todo caso, es un debate que tenemos que abordar también en esta Cámara. Puertas giratorias, hay que regularlas y, sobre todo, que se cumpla la ley. Y ese es otro de los debates que también queremos abordar aquí. Regular los lobbies. También hemos llegado a un acuerdo también para regular las reuniones con los lobbies, para que sean transparentes y con normalidad democrática, como hacen en el Parlamento Europeo, en Estados Unidos o en cualquier otro parlamento. También tenemos que abordar, vicepresidenta, una reforma pendiente, la de la administración pública y, sobre todo, las duplicidades. Mire, estamos leyendo en la prensa que ustedes van a subir impuestos especiales mientras todavía no hemos suprimido duplicidades o no hemos abordado con profundidad esa reforma. Nosotros le pedimos que incluyan en ese draft que van a enviar a Bruselas, ese borrador, incluyan también un ambicioso programa de supresión de duplicidades.
Hemos valorado eso en 1.000 millones en el acuerdo de investidura. Y yo simplemente le pido que cumplan lo que ustedes han firmado, es decir, que abordemos esa reforma de duplicidades, de entes duplicados políticos, administrativos, precisamente para no meter la mano en el bolsillo antes que no reformar o suprimir grasa en vez de músculo de nuestra Administración. Y, por otro lado, vicepresidenta, todo esto que le he dicho, sabe usted que algunos de estos asuntos merecen una reforma constitucional, necesita una reforma constitucional. Y empezaba así la intervención. No podemos pensar en el futuro de España sin abordar una actualización de nuestra Carta Magna. Nos ha dado grandes cosas esta Constitución. Los que vamos a celebrar el día 6 la Constitución, ya sé que a algunos no les gusta, a nosotros sí, los que queremos reformar la Constitución también la celebramos. Porque hay mecanismos para reformarla en la propia Constitución. Es una Constitución moderna, que permite la reforma prácticamente de arriba abajo de nuestra Constitución, cosa que no permite la francesa o otras constituciones. Así que quien diga que esta Constitución es un muro es que no se la ha leído. Es una Constitución, es un instrumento para regular la vida pública y una garantía de derechos y libertades. Ahora bien, dicho todo eso, hay que reformarla. ¿Qué competencias tienen las autonomías, el Estado y los municipios? Principios de financiación autonómica, supresión de, en este caso, privilegios que afectan a la regeneración democrática. También, si hay que reformar la ley electoral, y afecta en algo a la Constitución. Es decir, hay un amplio capítulo y, como usted sabe, acordamos en uno de esos puntos una mesa de trabajo política para traer aquí un documento. Yo coincido con el Gobierno en este caso en que queremos saber dónde vamos. Abrir la Constitución sin saber para qué la vamos a reformar no tiene sentido. Pero tampoco se equivoque, vicepresidenta, ustedes no querían cambiar la Constitución. Ustedes en el programa electoral no querían tocar una coma en la Constitución. Me alegro que hayan cambiado, por la fuerza de los votos, y hayan aceptado una mesa de trabajo. Pero vamos a trabajar. Vamos a ponernos fecha, calendario, para reformar nuestra Constitución. Sería un mensaje magnífico a los españoles que esta Cámara aborda con tranquilidad y serenidad una modernización de nuestra Constitución. Sería un mensaje de verdad bueno para los españoles, especialmente con los problemas que tenemos en este país en este momento. Así que yo le pido simplemente que nos pongamos a trabajar, que pongamos hilo a la aguja, fecha, hora, calendario, e invitar a todos los partidos que quieran participar de esa mesa de trabajo de la reforma constitucional, para luego traer aquí, eso sí, ya un documento que pueda ser la actualización y la votación final de esa reforma constitucional. Algunos hablan de referéndums aquí. En España votamos un referéndum de la Constitución. Sí, lo votamos. Algunos votarían que no, muy pocos, pero algunos votasteis que no, votaron que no, pero la mayoría votamos. Y votaron. Yo no había nacido. Fíjese hasta qué punto asumo la democracia en mi país, que asumo que nos dejaron un terreno abonado para los demócratas que nacimos después de esta Constitución. Y ahora, el único referéndum posible que pueda haber en España es el de modernizar nuestra Constitución. Aquí no hay referéndum por provincias ni por territorios. Aquí tenemos derecho a decidir todos los españoles, todos, sobre los temas que afectan. ¿Cómo vamos a cambiar las fronteras de España o perder la ciudadanía europea a los catalanes? ¿O cómo vamos a modificar, en definitiva, lo que somos, sin contar con un marco constitucional, sin contar con todos los que pueden decidir? Así que tenga todo el apoyo de este Gobierno para mantener ese criterio de que todos los españoles somos iguales, también los que somos catalanes, porque no todos los catalanes son separatistas. Hay algunos que queremos unir y modernizar nuestro país y no romperlo, con la misma lealtad y respeto que hemos hablado, pero queremos unir, no queremos levantar fronteras, no queremos perder la ciudadanía europea, no queremos un Brexit a la catalana, para entendernos, ¿no? Lo que queremos es ganar derechos, no perderlos. Así que cuente con nosotros este Gobierno para ese pacto por la Unión, ese pacto, en definitiva, constitucional, pero también para modernizar esta Constitución. Hablamos también de pactos nacionales, se ha citado anteriormente. Yo no coincido con algún otro interveniente. Un pacto nacional no es táctico, es estratégico. Lo que es táctico es pedir 4 cosas a cambio de 4 votos para pedir no sé qué cosa a cambio de no sé qué otra. Eso sí que es táctica, que es lo que se ha hecho durante 30 años aquí. Pero lo que hace falta hacer ahora es pactos estratégicos de país. Y dicen algunos, no hace falta pactar los temas nacionales. Perdone, ¿cómo queremos parecernos a Finlandia sin abordar un pacto nacional por la educación? ¿Qué se piensan que hicieron hace 50 años en Finlandia? Un pacto nacional por la educación. Por eso son el país con menos fracaso escolar de Europa. Por cierto, en estos mismos minutos se está aprobando en una comisión parlamentaria la propuesta de Ciudadanos, que se ha sumado también el PP y el PSOE, para un pacto nacional por la educación. Eso no había pasado en 35 años. Igual es bueno que no haya mayoría absoluta para abordar este tipo de debates. O, por ejemplo, me acaban de comunicar ahora, se está votando la comisión de reforma del régimen económico de los autónomos por un amplio consenso en esta Cámara. Bueno, pues yo sí soy partidario de que los temas importantes de país no cambien las cosas cada 4 años, sino que duren en el tiempo y, sobre todo, que tengan un plan estratégico. Para ir acabando, vicepresidenta, creo que la ambición y la valentía es absolutamente necesario. El acuerdo y el consenso es un instrumento, pero para cambiar las cosas, no para que sigan igual.
y para modernizar nuestro país. Así que está bien que el Gobierno entienda, por la fuerza de las urnas, que hay que dialogar y pactar, pero sobre todo tenemos que saber qué y cómo y con qué ambición y con qué dimensión queremos pactar las cosas. Si es para cambiar este país y modernizarlo, estaremos de acuerdo. Si es para mantener lo que no funciona o para tapar ciertas cosas o para no cambiar aquello que preocupa a muchos españoles, no podemos estar de acuerdo. Así que yo le pido ambición, le pido y le ofrezco también ayudar a tirar del carro en esta legislatura de un grupo que cree que este país es un gran país, pero puede ser todavía mucho mejor. Y finalmente le digo también, respecto a los próximos años, que no tengamos miedo, que la Constitución se puede reformar y hacerla mejor todavía de la que se hizo, que no tengamos miedo a modernizar nuestro país, que no tengamos miedo a abrir debates políticos serenos y tranquilos en esta Cámara, que no hay que tener miedo a mejorar, pero para mejorar hay que perder los miedos. Así que yo, después de 40 años de éxito, quiero pensar en qué 40 años le dejaremos a nuestros hijos, qué país van a vivir nuestros hijos, cuáles son los próximos 40 años de España. No solo el corto plazo, la táctica, el titular, sino qué vamos a hacer en los próximos 40 años. Creo que ese es el reto que tiene esta Cámara. A mí me gustaría pensar, y sigo pensando, no sé si idealista o no, que este país merece la pena y que esta Cámara pueda hacer esa labor, y le pido en ese sentido al Gobierno no solo que cumpla lo que hemos firmado, porque es de gente sensata cumplir lo que uno acuerda, sino que además tire del carro, sea ambicioso y cuente con nosotros para ello. En definitiva, pensemos en el futuro, no solo nos regocijemos del pasado, empecemos a pensar ya desde hoy el futuro que empieza ya y sobre todo pensemos que en este momento hay que modernizar España, porque o reformamos o morimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera.